economática y compartirme pantalla. Dame un segundo, ingreso al correo para Buscar tu contraseña. buscar la contraseña. Sé que a todos chicos les llegó un correo con la contraseña. El correo dice economática, contraseña para acceso a economática. Entonces en su correo todos tienen un acceso. El mío es, estimado usuario, mi usuario es mi correo electrónico, su nombre de usuario es mi correo electrónico. Entonces, bueno, ahí está el link. Entonces, bueno. Voy a ir compartiendo pantalla con mi ingreso. Para todos los estudiantes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, profe Miguel. Ustedes, como decía el profe, les debió llegar un correo de economática con un acceso. Entonces, la idea es que ustedes entren, que lo que se trabaje hoy, ustedes puedan entrar y trabajarlo. Les pido el favor al principio, no traten de trabajar en dos pantallas, no traten de replicar lo que yo estoy haciendo en economática, porque si no se van a perder, ¿sí? La idea es más bien, déjenme, miren, ahí está ya el profe, déjenme mostrarles qué se puede hacer y después ustedes lo practican, ¿listo? Entonces, miren, ya el profesor lo hizo. El profesor lo hizo, miren, entró a la página economática.com, se logueó y con el password que le llegó, está accediendo a la herramienta. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo yo el favor al profesor? Que utilice una de las funciones que tiene Economática, que es la función de compartir pantalla, para que yo les pueda montar unos archivos directamente en la nube de ustedes. Cosa que todo lo que veamos hoy, ustedes lo puedan después trabajar. Entonces, esperemos a que cargue. Una vez cargue la herramienta, te indico cómo compartirme pantalla y una vez me compartas pantalla, yo proyecto mi pantalla y les muestro cómo es que podemos trabajar en Economática. Aquí tarda un minuto porque pues Camilo, si me ayuda, se trabajan muchas bases de datos, Sí. mucha información, entonces por eso es que no corre como tan inmediato. Sí, eso, gracias Miguel por recordarme esto. Miren, esto es, cuando ustedes entren a Economática, no se preocupen, el cargue puede demorar entre 30 segundos y 1 minuto y medio. Y la razón es la siguiente, ustedes no están entrando acá a una página de internet. ¿Sí? Uno muchas veces, por ejemplo, cuando uno entra a la cuenta bancaria, uno sí, No se le está escuchando al profe. Qué pena, no escuchamos nada, disculpe. Sí. Disculpen. No, sí, yo tampoco le estoy escuchando a Camilo. Creo que se le fue el micrófono. ¿Aquí me escuchan? Ya, Hola. sí, señor. Ok, ya. Es un botoncito acá de los audífonos que se me activó. Listo, estaba en mute. La operación de su sistema economática está lenta. Sí, déjame ahí si quieres un momentico ese aviso y les explico. Miren, y esto va en línea con Leonardo, me pedía el favor, oiga, Camilo, ¿podríamos explicar un poquito más por qué se demora el acceso a Economática? Entonces, ¿otra vez? No.
Aquí sí no. No, ya le escucho bien, ya le escucho bien. Listo. ¿Por qué se demora ese acceso a Economática? Entonces, el acceso se demora porque cuando ustedes dan login y password en la página economática.com, ustedes no están entrando a una página de internet normal. Ustedes están entrando a un software financiero que está alojado en unos servidores de Amazon. Y esos servidores están localizados en Brasil y en Estados Unidos. Entonces, el aviso que probablemente les pueda salir cuando ustedes entren a Economática es este. Le dice, oiga, escoja el servidor de Brasil o escoja el servidor de Estados Unidos. En el caso de Colombia, no importa, no le pongan cuidado a ese aviso, simplemente opriman el botón cerrar. Y si quieres, le puedes decir mostrar este mensaje en un mes. Ese sí, con eso ya no te lo vuelve a mostrar en un mes. Si no, todas las veces que entren les va a mostrar. Listo, perfecto. Ahora, una vez Miguel marcó, veo aquí dice Emilce Quintero no la deja entrar. Entonces, Emilce, porfa, mientras esté dictando la conferencia, no te preocupes por tratar de accesar Economática. Si quieres, después me escribes o a través del profesor me escriben y revisamos qué puede hacer el asunto. Me ponen un correo y mañana yo les respondo qué podría hacer. Pero porfa, pónganme cuidado ahorita. Entonces, estamos en la herramienta y ahí es donde te va a pedir el favor que hagas ese movimiento de compartirme pantalla y yo ya les explico otra vez el menú. Entonces, eso, oprimes la X. Cierras ese menú, eso, y en los comandos generales, en la mitad, está la opción compartir pantalla. Eso. Y yo voy a anotar ese número, 190, 925, 94, 51. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy compartiendo la pantalla del profe Miguel para después. Entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Voy a ver, yo creo que porfa, hazme un favor. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, la de Meet, y con eso yo comparto la mía. Eso, voy a presentar la mía. Listo. Compartir. Y confírmenme que están viendo esta pantalla de Economática. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes se logueen a Economática, como les decía, lo primero es que puede que les salga ese aviso de los servidores de Brasil o Estados Unidos. Simplemente díganle, oiga, vuélvanme a mostrar este mensaje en un mes y le dicen cerrar. No cerrar Economática, sino cerrar. Y con eso, ustedes acceden al menú general de Economática. Entonces, hay diferentes cositas que uno puede hacer en Economática, pero nos vamos a enfocar hoy en aquellas cosas que nos van a servir para hacer análisis bursátil, que es muy pertinente para una materia de mercado de capitales. Entonces, en Economática, ¿ustedes qué van a poder encontrar? Van a poder encontrar muchas acciones de todo el mundo. Estamos hablando de una base de datos de aproximadamente unas 4.000, 4.200 acciones de todo el, no, 4.500, 5.000, 5.500 acciones de todo el mundo. Países, más o menos unos 40 países, hay unos más, otros menos. Principalmente van a encontrar toda la información de los países grandes de Latinoamérica, México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, y también van a poder encontrar Estados Unidos. De Estados Unidos van a encontrar todas las acciones que existen en Estados Unidos
y unos papeles muy importantes, que después vamos a hablar de ellos, que se llaman ADRs. El ADR es un American Depository Receipt, unos papeles de empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos. Entonces van a encontrar empresas como Alibaba, como PetroChina, como Shell, que son empresas que no son de Estados Unidos, pero que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, la cosa más sencilla, y vamos a empezar por el menú más sencillo cuando uno quiere hablar de acciones, y es este de acá, cotizaciones. Fíjense que por defecto aquí aparece Petrobras. Y si yo le oprimo cotizaciones, él me va a mostrar el número de operaciones diario de Petrobras. Miren la fecha, 4 de noviembre, o sea, este es con datos de hoy. Siempre ustedes van a encontrar datos actualizados en Economática. Datos diarios. Economática no es un software en tiempo real, no es para ver titilar números, porque el software está dedicado a una clase particular de actores en este mercado. ¿Y cuáles son esos actores? Principalmente analistas de investigación financiera, banqueros de inversión, investigadores de finanzas. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando que no es en tiempo real o que no titila? Y les voy a poner un ejemplito aquí muy sencillo. Yo creo que este nos sirve pronto. No, it's been. Entonces, si los mercados estuvieran abiertos, es probable que usted se meta a una página como esta, por ejemplo, y vea numeritos titilar, ¿sí? Cambiar de precio, porque las acciones negocian en diferentes horarios, digamos. Economática no es un software para ver los números titilar. Economática es un software para analizar sus movimientos bursátiles. Esa es la idea. No es para comprar y vender estilo lobo de Wall Street, es para decidir en qué invertir con datos cuantitativos muy profundos. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo de ver en Economática es este menú, cotizaciones. Y las cotizaciones que me resumen, por ejemplo, aquí me están diciendo que Petrobras, que cotiza en la bolsa de Sao Paulo, tuvo 77.218 operaciones el día de hoy. Se negociaron 65 millones de acciones de Petrobras, volumen de 1.294 millones de reales, un precio de cierre de 19.72 reales, que comparado con el cierre del día anterior de 19.65 fue un aumento de 7 centavos. 20.01 precio de apertura, 19.27 precio mínimo, 20.07 precio máximo y precio promedio 19.66. ¿Cómo sé que esta cotización está en reales? Por acá. Porque cuando yo abro la ventana, el software por defecto me va a decir en qué moneda está cotizando el activo. Entonces, ya forma más fácil, por ejemplo, supongan que ustedes quieren hacer un análisis de las rentabilidades diarias que ha pagado una acción en un periodo de tiempo específico. La forma más fácil de hacerlo podría ser esto. Usted llega acá, abre este menú, ¿sí? Suponga que, por ejemplo, les dicen, oiga, bájese los precios de cierre de Ecopetrol. Entonces usted llega acá y escribe Ecopetrol, miren el movimiento. Aquí donde dice Petrobras, clic, se me abre un menú que dice selección, marco Ecopetrol o escribo Ecopetrol y encuentro una cantidad de opciones. Entonces siempre enfóquense cuando quieran ver datos de cotización, bueno, inicialmente, ¿no? En datos de acción, porque estos de AR, como les decía, también son activos que se cotizan. Pero bueno, enfoquémonos en Ecopetrol, la que dice acción y cotiza aquí en la Bolsa de Valores de Colombia. Marco OK y miren que cambió el menú.
o mejor dicho, no el menú, cambiaron los datos. Aquí, por ejemplo, en Ecopetrol se hicieron 1.119 operaciones el día de hoy. Se negociaron 8.774.000 acciones, que eso en pesos son 16.350 millones de pesos. Precio de cierre, 1.870 pesos. Con respecto al día de ayer de 1.822, el activo subió 48 pesos, o sea, siempre subió casi 3%. Precio de apertura 1.822, precio mínimo 1.810, precio máximo 1.886 y promedio 1.863,49. Entonces, la típica, la cosa más sencilla cuando uno quiere analizar una acción es pedir sus cotizaciones. Entonces uno llegaría, por ejemplo, si uno quiere saber la rentabilidad diaria del activo, pues una de las, digamos, de las formas más fáciles de hacerlo es llevármelo a Excel. Entonces, yo le pido, fíjense que oprimí simplemente este menú rápido y me manda directamente, miren, aquí me llegó toda la historia de Ecopetrol. Ecopetrol, por ejemplo, salió a mercado el 27 de noviembre de 2007. ¿A qué precio? A un precio de 658 pesos. ¿A qué precio está hoy? A un precio de 1.870 pesos. ¿Listo? Operaciones. ¿Cuánto se negociaba en Ecopetrol cuando salió a mercado? Eso sí es muy parecido. 16.000 millones de pesos se negociaron el 28 de noviembre del 2007. Y a hoy, 16.000 millones. O sea, esto como que sigue siendo lo mismo. El problema es que 16.000 millones de hace 13 años no son los mismos 16.000 millones de hoy. Bien, entonces tienen los precios y usted aquí llegaría y si quiere una rentabilidad promedio, pues una forma muy fácil de hacerlo es precio anterior sobre precio inicial menos 1. Esa es la típica, digamos. Yo no tengo. ¿Listo? Pero la idea es, miren, por ejemplo, ¿qué son estos huecos? Estos huecos son días festivos. Entonces, primer tratamiento que usted debería darle al activo aquí si está trabajando en Excel, un filtro para eliminar esos huecos. Entonces, realmente el software, el valor del software no está en estos datos sencillos. El valor del software está es qué puede hacer usted con estos datos. Entonces, antes de mostrarles qué más se puede hacer con estos datos, les voy a mostrar otras cosas muy básicas del mercado de acciones. Y aquí me gustaría preguntarte, Miguel, ¿qué tan estamos muy básicos, digamos? ¿Puedo hablar, por ejemplo, de qué es un dividendo? Pues no hemos entrado a detalle de acciones, hemos mirado a nivel general, pero sí podríamos mirar informes, no sé, Ujú. cómo subir un poquito, no hay El problema, y nivel. después entramos en detalle y yo les explico. Perfecto. Listo. Entonces, muy, muy rápidamente, entonces, ¿qué más información consiguen interesante de las acciones? Derechos, que les indica el histórico de los dividendos, los splits, todas las cosas que que se han pagado con un título específico. Por ejemplo, aquí quedó registrado 17 de abril 2020, Ecopetrol pagó 180 pesos por acción. Entonces, si Ecopetrol valía, miren acá, aquí en marzo, si el 31 de marzo Ecopetrol, las acciones de Ecopetrol cerraron en 1.700 pesos y pagaron un dividendo de 180, pues básicamente estamos hablando que Ecopetrol solamente por dividendos ha rendido más o menos 10% en este año. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro tema importante a tener en cuenta, la cantidad de acciones. Si usted no tiene claro cuál es la cantidad de acciones de una compañía, va a ser muy difícil que pueda sacar reportes, por ejemplo, de
precio-utilidad, etcétera, etcétera. Siguiente dato que es importante, ¿quiénes son los accionistas? Entonces usted aquí, por ejemplo, se da cuenta que el mayor accionista de Ecopetrol es el Ministerio de Hacienda y de lejos, 88%. ¿Qué otra cosa puede encontrar aquí? Fondos que tienen este activo. Usted tiene Ecopetrol aquí a la mano y oprime esa función. Aquí le dice qué fondos de inversión en Colombia invierten en Ecopetrol. Entonces aquí me muestra estos, digamos, estos datos. Bien, entonces eso es en cuanto a base de datos. Ahora vámonos a cositas más interesantes. Abro otra vez menú inicial y me voy acá, indicadores de mercado. Esto es importantísimo. Esto es básicamente lo que muchas veces cuando se refieren a análisis fundamental en bolsa, se refieren a estos números. Les aparece la operación no consolidada y consolidada de Ecopetrol. Esto tiene que ver simplemente con el tema de reportes financieros. Las empresas reportan en Colombia tanto no consolidado como consolidado. Esto es grupo empresarial, esto es matriz. Por lo general, a la hora de analizar una empresa, a uno le interesa más lo que esté pasando con el grupo, que es el consolidado, y no con la matriz. Y miren que aquí ya hay un dato interesante. El grupo tiene activos por 147 billones de pesos a 30 de junio, mientras que la matriz tiene activos por 136. Entonces, la diferencia de 11 billones de pesos, eso básicamente está en las asociadas, un Reficar, un Cenit, etcétera, etcétera. Y esto es importante saberlo porque esto me afecta a mí, estos múltiplos. Entonces, miremos, por ejemplo, si yo fuera a analizar a ver, esta, por ejemplo, este dato, precio sobre flujo de caja libre, si lo analizo con la operación normal me da negativo, si lo analizo con la operación del grupo me da positivo. Entonces, es básicamente algo que yo les recomiendo cuando vayan a analizar, analicen los indicadores consolidados. Entonces, eso básicamente es como un 1 a 1, ¿sí? Es la parte muy básica economática. Usted no quiere complicarse la vida, pero necesita información. Usted busque el activo acá, en este menú. Por ejemplo, hagamos ese cambio y escribamos aquí Nutresa. ¿Listo? Miren. Y aquí les aparece toda la información de múltiplos del consolidado. Y falta una información de EBITDA y de flujo de caja libre en el no consolidado, y eso es básicamente porque no reportaron depreciación a la superfinanciera, no la reportaron por lo menos en el formato establecido. Bien, entonces, como les decía, esa es la parte básica. Economática, la parte, esto, usted, o sea, básicamente, digamos que ya esta ventana de múltiplos, esta de acá, esta de indicadores de mercado, esta no la consigue usted fácil para un país como Colombia. Usted no se puede meter a una página, ni siquiera la de la bolsa. Le sirve realmente para hacer este tipo de análisis. Para eso ya usted necesita un software especializado. Pero el punto realmente importante de Economática y por qué los clientes les gusta utilizar un software como Economática es por estas herramientas de acá. Entonces vamos a empezar con esta básica que se llama Screening. Y esta herramienta de Screening está diseñada para ahorrarme trabajo. Entonces, si usted quiere saber de acciones colombianas, usted váyase al Screening, deje quietico aquí Colombia y oprima acciones. Y aquí entonces vamos a crear algunos indicadores. ¿El screening para qué sirve? El screening sirve para generar información rápidamente. Entonces yo, por ejemplo, les voy a dejar una plantilla hecha donde ustedes van a poder analizar, aquí en crear columna, van a poder analizar, por ejemplo,
Primer tema que nos interesa saber. Aquí en indicadores técnicos hay una cantidad de información. Pero yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la rentabilidad, que en economática se llama retorno. Y le voy a pedir siempre para la última fecha disponible que me dé rentabilidad diaria, rentabilidad de 3 meses, rentabilidad de 1 año, 2 años y 5 años. Le marco OK, le marco OK. ¿Qué estoy viendo acá? Miren, por ejemplo, aquí me dice rentabilidad de 5 años, 71,6% en Ecopetrol. Eso, ¿cómo lo entiendo? Fácil. Miren, voy a crear aquí un gráfico muy utilizado en finanzas, que es el gráfico base 100. Aquí se llama performance con relación al índice. Aquí se abre. Voy a borrar este panel que no nos interesa para nada. Voy a aumentar el periodo de tiempo a 5 años. Y lo voy a marcar. Aquí le voy a decir. Y acá le digo lado a lado vertical. Entonces, ustedes veían ese Ecopetrol a 5 años, 71.60. Mírenlo acá. Si usted hubiera invertido 100, Ecopetrol es la línea azul y por eso se llaman gráficos de base 100. Usted empieza con 100. Fíjense que 5 años después, acá, por acá, sí, miren, Ecopetrol, 100 pesos invertidos, 170, ¿listo? Eso es el 71% de acá, ¿ok? Si yo llego y le cambio a estos parámetros, si no le digo que me muestre 5, sino muéstreme 3, 2, perdón, que es lo que yo tengo acá. 2. Entonces aquí ya dice, oiga, en 2 años, alguien que hubiera invertido 100 pesos en Ecopetrol, ahora tendría 66, 69, básicamente está perdiendo 33 pesos por cada 100 que invirtió. ¿Listo? Entonces, así uno puede pues revisar, bueno, cómo le ha ido a Ecopetrol. Ustedes van a poder siempre entrar y mirar. Hoy, por ejemplo, subió 2,63%, pero si ya midiera un espacio de 3 meses, la gente que hubiera invertido hace 3 meses en Ecopetrol 100 pesos, hoy ha perdido 14.81 pesos de esos 100. 31 en un año, 33 en 2 años y 71% en 5 años. Entonces, vuelvo al ejemplo de los 5 años. ¿Qué ha pasado? Básicamente que Ecopetrol durante el 2017 y 2018 tuvo una apreciación muy, muy grande del capital. Y con la llegada, digamos, de las cuarentenas y la crisis que tenemos del COVID y eso que ha hecho bajar el precio del petróleo, pues básicamente 280 pesos invertidos se convirtieron muy rápidamente en 120. Se ha recuperado algo, alcanzó a llegar a estar en 220 y ahorita está por los lados de 160. Recuerden, base 100. ¿Listo? Esta línea roja es importante y la vamos a hablar con más detalle en otra plantilla que les tengo preparada. Esa sí no la voy a armar aquí porque me demoro mucho haciéndola, pero se las voy a dejar. Pero el Colcap es básicamente una referencia de muchos activos. Entonces, aquí vamos a entrar a hablar en este screening de algunas cosas y es, oiga, ¿por qué hay muchos datos en blanco? ¿Qué significan estos datos en blanco? Y acá viene muy útil que yo les arme un menú de cotizaciones y lo organizo.
Si yo me bajo a EPSA, miren qué pasa con EPSA. EPSA es una empresa que casi no tiene negociación. Entonces, a la hora de analizar un activo, yo, sobre todo si estoy interesado en el mercado de la bolsa, uno de los grandes indicadores es qué tanto se negocia ese activo en un periodo de tiempo dado. Entonces aquí voy a crear a la izquierda de este menú un indicador muy utilizado por los usuarios de Economática, aquí en indicadores técnicos, que se llama presencia. Y la presencia se la voy a calcular para 5 años. ¿Qué es presencia? Fácil, usted se va aquí a Google, escribe presencia, indicadores, Economática. Y va a llegar a un menú acá que dice indicadores técnicos. Y aquí hay uno que dice presencia en bolsa. ¿Qué es la presencia? Básicamente la presencia es un porcentaje, no es más. Entonces, si yo le estoy pidiendo la presencia de 5 años, lo que va a hacer el software es calcularme porcentualmente cuántas veces un activo, una acción en este caso, ha cotizado en bolsa. Y entonces, si yo miro la presencia de EPSA que decía 4%, 0.49%, pues básicamente lo veo acá en esta ventana de cotizaciones. No hay, no cotiza, esto no tiene cotización. Mientras que si me voy, por ejemplo, a Gruposura Ordinaria, 99.91.8, miren, esto básicamente cotiza todos los días, mal o bien. Entonces, ¿qué quiero hacer con este screening? Y esto es una de las primeras utilidades de este screening. Lo vamos a armar para que me muestre acciones que sean líquidas, que tengan negociación. Entonces le doy aquí botón derecho a esta columna de presencia y le digo insertar filtro en base a esta columna. Y le voy a decir presencia mayor que, y le voy a dar un número alto, que es 90. Es decir, listo, voy a aceptar activos, acciones en este caso, que no necesariamente se negocien todos los días, pero que se negocien relativamente frecuentemente. ¿Por qué? Porque es que si yo compro acciones, por ejemplo, de una compañía como Industrias Extra o como EPSA, entonces yo corro dos riesgos. Uno, primero a la hora de comprar, conseguir quien me las venda, supremamente complicado. Pero después, si aún llego a conseguir quien me las vende, si yo necesito liquidez y quiero cambiar esas acciones otra vez por dinero y esas acciones casi no se negocian, adivinen qué me toca hacer para poder salir de esa posición. Sencillo, me toca bajarle el precio hasta encontrar a alguien. Entonces, en finanzas, de hecho, hay un fenómeno muy conocido que se llama la prima por liquidez. Las acciones que son menos líquidas deberían rentar un poquito más porque usted está arriesgando más su pellejo si necesita salir de ellas en un evento, digamos, de emergencia. Entonces, de una vez, esto, como estamos interesados en bolsa, a nosotros no nos interesan todas las compañías que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, sino que nos interesan las compañías que tengan renegociación frecuente y en este caso lo parametricé para un periodo de 5 años. 90%, eso es que negocien mucho. Entonces le doy OK. Y al darle OK, encuentro la realidad de nuestro mercado colombiano. La realidad del mercado colombiano es esta. De 58 acciones que estaban listadas en esta lista original, cuando digo muéstreme solamente aquellas que se negocian muy frecuentemente, me quedo con 20. ¿Listo? E incluso aquí tengo un blanquito, éxito. Y si me voy a ver ventana de cotizaciones de éxito, encuentro que es que éxito no ha negociado desde el 30 de octubre. No ha habido marcación de precio en las acciones del éxito desde el 30 de octubre, o sea, desde el
desde el viernes pasado. No negoció ni martes ni miércoles las acciones del éxito, mire. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora, ¿qué veo interesante de este gráfico? Cuando yo cambio el activo, miren que de una vez va cambiando el gráfico. Entonces recuerden, esto es un base 100. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro indicador es muy famoso a la hora de analizar acciones de forma cuantitativa? El riesgo, la volatilidad. Entonces vamos a crear una columna en indicadores técnicos, en estadísticas, y aquí hay dos formas de tratar el riesgo: volatilidad, que dice retorno continuo, o riesgo retorno discreto. El retorno discreto es el que les mostré en el Excel, este de acá, precio final sobre precio anterior menos 1. Entonces vamos a dejarlo acá también, riesgo retorno discreto, y aquí voy a marcar otra vez periodos de 3 meses, un día. Un día no me sirve porque es que un día la volatilidad es un indicador estadístico. Entonces la volatilidad de un día pues no la puedo calcular siquiera de una forma decente, entonces no la voy a meter. Un año, 2 años y 5 años. Le marco OK y le marco OK. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle al software, oiga, yo quiero saber cuál es la acción más volátil en los últimos 5 años. Entonces voy a organizar esto de mayor a menor. Lo hice con el botón derecho decreciente. Y oh sorpresa, encuentro que la acción más volátil de los últimos 5 años en Colombia ha sido Avianca Holdings. Y si hoy y miro por qué, es que miren, Avianca Holdings es como una montaña rusa. Del 2016 al 2018, esto subió, se dobló de precio prácticamente, y eso lo hizo prácticamente en el año 2018. Y con la pandemia, básicamente fue el clavo en el ataúd, porque Avianca ya venía muy endeudada desde antes de que empezara este tema de las cuarentenas, pero simplemente cuando llega la cuarentena y no tienen ingresos, los acreedores empiezan a pedir pago de sus préstamos y usted no tiene para pagar, como siendo Avianca, usted dice, vea, yo no tengo para pagar, yo entre pagar nómina y pagarle a usted, prefiero pagar nómina para poder mantener la operación abierta, y eso significa entrar en bancarrota. Y eso es básicamente esto, mire, una persona que hubiera invertido, incluso una persona que hubiera invertido 150 pesos el 7 de febrero de 2020 en Avianca, hoy le quedarían 11 pesos. ¿Listo? O sea que, pues esto es volatilidad, básicamente. Esto se mueve mucho. Ahora, si yo me voy entonces a mirar, oiga, ¿cuál es la acción de menos volatilidad? Yo oprimo Nutresa. Pues miren, esto se parece mucho a la línea roja, que es el índice de referencia del Colcap. Entonces, básicamente, yo también puedo hacer otra cosa, y es abrir nueva ventana y crearme un gráfico aquí de dispersión, riesgo retorno, le digo diversos parámetros, marco el screening y voy a hacer una gráfica en donde en el eje X yo voy a marcar el riesgo de 5 años, en el eje Y voy a marcar el retorno de 5 años y le doy OK. Ajá. Aquí que la embarré. Creo que... Oh. Columna del eje Y, retorno de 5 años. Columna del eje X, riesgo de 5 años. Y aquí, nombre.
Listo, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué encuentro? Miren. Si yo hiciera un gráfico de dispersión, un gráfico riesgo-retorno de las acciones, que también se utiliza mucho en finanzas, encuentro a Bianca Holdings, pero demasiado alejado en términos del riesgo de la mayoría de activos líquidos en Colombia. Y tengo además una estrella que es interconexión eléctrica, que además de que tiene mucho menos riesgo que la mayoría de sus pares, también tiene muchísima mayor rentabilidad. Si usted hubiera sido tan de buenas que con el ojo, digamos, avisor y hubiera invertido hace 5 años eh, en ISA, pues básicamente usted tendría hoy, por cada 100 pesos invertidos, hoy tendría 242, lo cual es buen negocio. Entonces, vamos a organizar esto lado a lado vertical y a esta plantilla la vamos a llamar, voy a abrir una carpeta que se llame análisis bursátil, noviembre 2020. Y le voy a dar un nombre a esto y le voy a decir, esto es análisis básico. Ahora, ¿qué va a ser lo interesante? Cuando ustedes entren a Economática con sus propias contraseñas, ustedes lo único que van a tener que hacer es esto. Usted va a entrar a Economática y le va a salir este menú. Usted lo cierra, se va a la carpeta y en la carpeta, por lo general usted se va a encontrar el menú, o sea, las carpetas. Usted le oprime acá, análisis bursátil, se encuentra este archivo y listo, él lo va a tener grabado y lo va a tener actualizado para todos los días. Ahora, cosas interesantes que usted podría hacer. Les voy a mostrar una. Y es, Camilo, yo no quiero analizar empresas colombianas, quiero analizar empresas chilenas. Usted lo único que tiene que hacer es oprimir este botoncito de filtro en el screening, decirle, cámbienme Colombia por Chile y bolsa, cámbienme BBC, que es la bolsa colombiana, por BCS, que es la bolsa chilena. Marco OK, marco OK. Y mire, cambió ya aquí acciones disponibles en Chile. Usted empieza a manejar esto así. Y aquí le muestra entonces en el gráfico de dispersión cuáles son las acciones más riesgosas. Eso sí, algo en común en los dos países. Lo más riesgoso ha sido la aerolínea, la TAM para Chile, Avianca para Colombia y CAP SA es una de las acciones más rentables o la más rentable es CAP, pero no necesariamente tan interesante como ISA, que ISA además tenía un riesgo que era menor a sus pares. En el caso de CAP realmente termina siendo la tercera más riesgosa, miren. No hay, no hay menos riesgo, no hay más riesgosas por este lado, sino la Polar y la TAM. Entonces, usted quiere analizar un país de la muestra, simplemente abra esa plantilla que les creé y cámbiele el país y cámbiele la bolsa. ¿Sí? Hagámoslo para Estados Unidos. Y este nos vamos a demorar un poquito porque Estados Unidos es el gran, en finanzas, cuando algo es muy grande lo llaman el gran gorila y se van a dar cuenta ahorita por qué. Vamos a marcar acciones que negocien en las tres bolsas grandes. No, dejemos el Amex por fuera, dejemos Nasdaq nada más y manipulemos el filtro.
Ahí está pensándole, ahorita se van a dar cuenta por qué se demoró tanto. A diferencia de cuando estábamos trabajando Colombia y Chile, Colombia está analizando solamente 58 empresas, Chile ya se están analizando unas 150, Estados Unidos se van a analizar 3.500 y pico de empresas. Entonces, claro, este tema del filtrado se demora mucho más porque lo que hace Economática en esencia es básicamente un tema que está muy de moda, que es la minería de datos. En muchas de las propagandas de Economática incluso terminan siendo Big Data, ¿sí? Gran cantidad de datos y experiencia de usuario, o sea, tratar de hacerlo lo más fácil para el usuario, pero básicamente esto que usted está haciendo en Economática, estos filtricos que les estoy mostrando, estos son temas que si usted lo tuviera que hacer por aparte, se demoraría muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y además de demorarse mucho tiempo, puede que no lo haga tan bien, porque lo chévere de tener los datos como metidos en una bodega, digamos, una bodega bien cuidada como es Economática, es que la magnitud del error es baja. Existe, como en todo lado, pero es muy, muy baja y claramente muchísimo más baja que si usted fuera a acuñar todo esto en un software, incluso software avanzados como Python o como R. Entonces, bueno, dejemos que cargue ahí. Ahí va, ahí va. Porque es que no solo fue que le di el filtrado, que me mostrara acciones que tuvieran presencia mayor a 90, sino además le estoy diciendo de una vez que me organice de la acción más riesgosa a la acción menos riesgosa. Una cosa mientras tanto, fíjense cuando yo cambié la empresa chilena, aquí ya no está el Colcap, aquí está el IPSA. El IPSA es el equivalente al Colcap en Chile. Todos los países tienen un índice de referencia. Interesante de este gráfico de base 100 de Economática es que de una vez le está comparando usted con el índice de referencia de cada país. Entonces van a ver ahorita cuando ya cambie la información a Estados Unidos que las comparaciones se van a hacer contra el índice de referencia de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500. Esto básicamente lo que les o que he visto yo mucho en mis clientes e incluso yo que soy un gran usuario de Economática, yo no solamente soy el representante de Economática, o sea, la parte comercial, sino que parte de mi labor es velar porque los datos que estén dentro de Economática para Colombia sean datos muy buenos. Y a pesar de que yo sé manejar otro tipo de software, principalmente R, yo soy un fanático de R, pero también manejo algo de Python y pues sé mucho Excel avanzado, etcétera, etcétera. Muchas labores las hago con Economática porque me ahorra mucho tiempo. Cuando yo lo que necesito es conocer, por ejemplo, anomalías de datos, etcétera, etcétera, yo utilizo Economática. Yo mismo uso Economática para mis labores diarias. Listo, mire, terminamos Estados Unidos. Miren que paso acá y miren esto, aquí está. Entonces, fíjense que ya esto es simplemente una nube de acciones. Aquí ya no tengo, aquí ya no tengo como en Colombia o en Chile que se veían poquitas acciones, no, aquí ya es una vulgaridad. Si yo me voy a ver en el screening, ¿cuántas empresas estoy analizando acá? Tengo 2.700. ¿Listo? En 5 años, acciones que hayan cotizado al menos el 90% de las veces en una rueda de bolsa, me quedan 2.700 acciones. Claro, compare con 20 de Colombia y por eso era la demora en el software. Listo. Entonces, voy a cambiar el filtrado otra vez y vuelvo al original, a Colombia. Y Camilo, perdona ahí un dime. segundito, hay forma de ver, no sé, qué pueda estar pasando con acciones ahorita en elecciones, Sí, no sé si algo que nos pueda mostrar por día, alguna acción específica, no sé, perfecto, perfecto. Ya lo miramos ahí. Vamos a hacer un análisis chévere ahí. aprovechando que está en ese. Listo. Entonces, miremos aquí. Voy a dejarlo Colombia, BC. Listo. Aquí ya lo dejé para Colombia.
Ni siquiera tenía que dejarlo aquí. Nos vamos, eso ya quedó grabado, entonces no hay problema. Entonces, listo, nos vamos a apalancar. Vamos a hacer un análisis. Aquí, por ejemplo. Vamos a dejar un screening y nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a ver, por ejemplo, hoy en acciones. Miren lo que hice yo. Me fui otra vez para screening. Cambié el país. Ahora voy a ver Estados Unidos. Y me voy a ir a acciones. Y en acciones me voy acá, a este screening, que dice análisis del rendimiento de las acciones. Y le doy a abrir. Entonces, cuando, por ejemplo, esa pregunta, oiga, Camilo, ¿podemos ver como un snapshot de qué está pasando? De qué pasó, por ejemplo, en el día de hoy. Entonces, mire, este screening prediseñado ya viene hecho con qué. Primero, aquí me está indicando la participación de cada acción dentro del Standard & Poor's 500. Abbott, por ejemplo, 0.67. Entonces, yo quiero saber cuál es la acción que más pesa dentro del Standard & Poor's 500. Simplemente organizo de la más, digamos, la que mayor ponderación tiene dentro del índice. Y vea, tengo Apple, tengo Microsoft, tengo Amazon, tengo Facebook y tengo Google, que se llama Alphabet en bolsa. ¿Listo? Capitalización de mercado. Entonces, la capitalización de mercado es el valor en bolsa de estas compañías. Precio de cierre de las acciones. Máximo de 52 semanas. La fecha en que marcó ese máximo. Este dato es muy importante. Por ejemplo, yo quiero saber qué acciones en Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre que hay con las elecciones, están en sus máximos. Organizo aquí en orden decreciente. Y miren, Facebook, perdón, Google cerró hoy en 1745.85 dólares por acción. Y el máximo de esta acción en 52 semanas, este de acá. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer para analizar Google? Puedo utilizar un documento que me automatiza mucha información. Se llama ficha técnica. Lo cambio a Estados Unidos, marco acciones, empresas, entonces análisis de acciones y le digo abrir. Listo. Y acá lo marco lado a lado vertical. No, lado a lado. Ay, es que esto me gustaría que quede más grandecito, entonces lado a lado horizontal. Listo. Entonces, miren, yo voy cambiando aquí la compañía y me cambia el reporte. ¿Qué me muestra este reporte? Entonces, me muestra datos generales, me muestra datos de balance, me muestra múltiplos, me muestra rentabilidades. Y aquí me muestra indicadores de riesgo e indicadores de riesgo-retorno. ¿Listo? Entonces, yo quiero generar un informe de Google, pues lo único que tengo que hacer es marcar acá. Mire, estoy acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué veo de Google? Mire, Google, como todas las acciones sufrieron durante los primeros meses de incertidumbre con el encierro, pero después se ha recuperado y de hecho, pues la acción está haciendo máximos, que es lo que dice este informe prediseñado. Entonces, ¿qué más información encuentro acá? Aquí encuentro información, por ejemplo, de cuál es el volumen diario de acciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2.700 millones de dólares, es el volumen promedio que se negocia en solo una acción de Google en un día. Aquí tengo, por ejemplo, prima contra el Standard & Poor's 500 en un mes, 2,72. Retorno del año. Dime. Cuéntame. Perdón. Sí, ¿Podemos dime. ver las que menos, o sea, como las que menos rentaron hoy o las... Sí, entonces mira, aquí tienes retorno de un día.
Entonces nos vamos acá y le decimos decreciente. O creciente más bien. Que Exacto. nos muestre las más negativas. Listo. Mira. La que más perdió es esta empresa, United Rentals, que perdió 11% el día de hoy. Comérica, menos 10%. Entonces, aquí me muestra ya un informe de qué está pasando en un día. Este que se llama prima es qué tanto perdieron con respecto al Standard & Poor's en el día de hoy, en el mes, en el año. Por ejemplo, uno quiere saber cuál es la acción que más ha perdido con respecto al Standard & Poor's 500 en lo corrido del año. Le dices aquí, perdón, creciente. Y se van a encontrar con esto. Occidental, Carnival, Norwegian, Coty. Y si yo me voy a ver acá, miren, sectores a los que pertenece. Extracción de petróleo y gas, transporte por agua, fabricación de jabones, transporte por agua, fabricación de maquinaria y equipo, transporte aéreo. Básicamente lo que ustedes se van a encontrar, lo que más ha perdido en lo corrido del año es sector transporte. Pero ahora vamos a hacer algo que puede gráficamente ser bien interesante para lo que quieren ver. Voy a duplicar esta ventana. Voy a agrupar por sector. Y le voy a pedir al software, que en agrupar le voy a pedir que me muestre la mediana de todos esos indicadores que saqué. Aquí, aquí lo mismo, está analizando una muy buena cantidad de acciones. Entonces el software se va a demorar en calcular, pero una vez calcule ya es muy rápido. Y ahí vamos. Ojo, estas demoras, y en eso quiero ser de verdad vehemente, estas demoras es porque nosotros estamos haciendo aquí una compilación de datos muy, muy grande. Esto no es que el software sea lento, es que esto básicamente no hay, yo no conozco, por ejemplo, realmente software financieros, que hagan los cálculos como los hace Economática. Y ahí hay un plus interesante ahorita con el grafiquito que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden encontrar esos datos libremente, pero la diferencia es que cuando usted mismo tiene control de los datos, porque usted sabe que el filtro se hizo, le queda muy fácil después explicar si hay anomalías. Entonces no es lo mismo que cuando usted entra a una página de internet y usted ve algo prediseñado que le mostraron, pero usted realmente no sabe de dónde salió eso. Entonces, aquí, cuando ya termine de compilar, listo. Entonces voy a abrir el gráfico de dispersión que abrí ahorita. Pero ahora se lo voy a aplicar al screening y lo que le voy a pedir es que me muestre el
A ver, ¿qué le pido en ese? Sí. Las acciones, le va a pedir que me muestre el retorno del mes perdón, el riesgo. Aquí está, es como volatilidad. Volatilidad de un año, de 3 años, 5 años. Bueno, entonces trabajémoslo con volatilidad de un año. Y en la Y le va a pedir que me muestre el retorno mensual de year to date de un mes, de 3 meses, de un año. Y columna del eje X, retorno de un año, columna del eje Y, volatilidad de un año, y le voy a decir acá que me muestre el dato por sector. Listo. Entonces, aquí voy a reformar este gráfico. Eje X es riesgo, el que quiero es volatilidad. Volatilidad de un año. Acá. Y en el eje Y quiero retorno de un año. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué encuentro acá? Sectores más riesgosos en el último año. Por ejemplo, extracción de petróleo y gas. Aquí, de razón. Listo, diversos parámetros. Entonces, retorno de un año, no, volatilidad de un año. Y aquí abajito. Retorno de un año y aquí sector X. Listo. Miren. Sectores más afectados en el último año. Transporte, petróleo, comercio, fabricación de productos derivados del carbón. Sectores más rentables, edición de software, servicios de salud, servicios de limpieza, fabricación de productos de hule, minería de minerales metálicos y servicios de mensajería. ¿Sí? Como tiene sentido. Lo que más ha rentado, lo que uno ha necesitado realmente y lo que menos ha rentado, lo que uno no ha necesitado tanto. Entonces, voy a dejar esto acá. ¿Listo? Y entonces, ¿usted qué va a poder hacer o qué va a poder trabajar con esta plantilla? Usted se ubica, usted por ejemplo llega y abre y este lo tiene organizado siempre, este lo tiene organizado por el retorno de un día. Entonces, aquí le va a decir siempre que le muestre las que menos rentaron el día de hoy. ¿Sí? Todos los días usted se puede meter acá y esto siempre va a estar actualizado. Entonces usted se mete acá. ¿Listo? La va a dejar organizada por este lado. Una vez usted marque acá, esto de una vez le está mostrando a qué sector pertenece acá, con este botoncito. ¿Listo? Esto es alquiler de artículos para el hogar y personales. ¿Listo? Le va a mostrar la ficha técnica con toda la información cuantitativa que usted necesite de esa compañía. Y acá simplemente tiene pues
el resumen, digamos, sectorizado para poder armar este gráfico de acá. Entonces, esta también la vamos a grabar. Listo. Entonces, si ustedes miren, quieren un dashboard de esos bien, no sé, llamativos al ojo, también les recomiendo entonces, ustedes pueden hacer esto. Botón de interrogación, se van aquí a Quick Guide. Estando en Quick Guide, los manda a esta ventana. Y acá le escriben español y los manda al complemento de Excel. Y ya les muestro por qué es interesante. Le dan download y lo instalan en su Excel. ¿Sí? ¿Para qué les va a servir esto? Miren, yo tengo el complemento de Economática instalado en mi computador. Cuando lo marco, me tengo que loguear. El login es el mismo que utilizan para entrar al sistema. Y aquí, en este botón, hay una galería de plantillas listas. Entonces nos vamos aquí para Estados Unidos. Y en Estados Unidos vamos a buscar, a ver, Markets, le va a decir Download. Listo. Si usted quiere saber cómo le fue a los mercados en Estados Unidos y en Estados Unidos hoy, pues ábrase este tablero. Este tablero le resume ya muchísimas cosas de lo que probablemente usted quiera saber. Para eso, entonces, importante, bájese el complemento de Excel. Vuelvo y repito, cómo bajarlo. Botón de dudas. Quick Guide. De Quick Guide lo manda a esta página. Esta página es básicamente esta página de acá. Lo único es que llega en portugués. Entonces usted, cuando llega a esa página, le cambia a español. ¿Sí? Usted llega con esa dirección, llegaba aquí, cambia a español, oprime Add-in para el sistema de cromática y estando en esa hoja, está esta pestaña amarilla de Download. Usted baja ese complemento y cuando tiene ese complemento, pues básicamente, mire, tiene este informe. Entonces, ¿qué vemos el día de hoy? Y es interesante. A pesar de toda la incertidumbre que rodea a los mercados, los índices bursátiles de Estados Unidos todos subieron. Y el que más subió, el que está enfocado en tecnología. ¿Cómo va en la semana? 5.08%. ¿Cómo va en el 2020? La bolsa ha caído 2,42% en todo el 2020. ¿Sí? El Dow Jones en este caso, que es, fíjense que el Dow Jones vale 27.000 puntos y aquí dice 2.848. Entonces, aquí lo que le está mostrando es la evolución del Dow Jones. Aquí también me está mostrando cómo le ha ido al dólar contra sus pares de monedas más grandes. Entonces, aquí, por ejemplo, la canasta, ¿sí? El dólar, esto es básicamente la canasta del dólar. El dólar se apreció hoy contra el resto de monedas. Aquí me muestra cómo le está yendo al bono del tesoro a 10 años, o más bien, cuánto paga un bono del tesoro a 10 años y dice 0,77. Hace un año era 1,79. Nosotros peligrosamente nos acercamos en Estados Unidos a tasas negativas de interés y eso la verdad es duro. Aquí me muestra cuáles son las que más subieron en el día de hoy, las que más bajaron. Estos son los tickers. Entonces, por ejemplo, la que más subió, aquí dice
BIIB. Entonces yo me puedo ir al sistema si estoy curioso de saber qué es eso. Escribo acá BIIB. ¿Listo? Eso es Biogen, es biotecnología. Le marco aquí y aquí ya con más detallito puedo ver, por ejemplo, la ficha técnica. Y me doy cuenta que el día de hoy esa acción subió $100. Algo pasó con las biotecnológicas hoy. Y aquí, abajito, pues tengo un mapa de calor de los componentes del Standard & Poor's 500 con rentabilidades de un mes hasta 36 meses y cómo le ha ido en diferentes años. Entonces, de pronto este informe, Mauricio, Miguel, perdón, es algo interesante para trabajar, pero tienen que bajar el complemento de economática. Bien, entonces, listo, queda este. Y ahora, entonces yo voy a cargarles una plantilla que les tenía preparada. Voy a cerrar aquí las ventanas. Bueno, voy a grabar por si acaso otra vez. Análisis de volatilidad de retorno. Grabar, sí. Listo. Y aquí voy a hacer esto. Se dice transferir archivos local cloud. Y esto es transferir archivos de mi ordenador. Listo. Oprimo aquí. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, señor. No sé si a ti se te está activando de pronto una ventanita que a mí no. Porque estoy oprimiendo acá, Voy. pero no veo que se active. Dale tú a ver si a ti sí te abre. Ya. Ah, pero me abre mis archivos. Te abre tus archivos, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Sí. Te voy a mandar a tu correo 2 archivos y te indico cómo Ok, trabajarlos. Entonces, vamos por ok. acá. Listo, confírmame cuando ya te hayan llegado. Ok. Nada. Nada. Espérame, reviso. Lo envié. Ay, qué bobo. No, pues claro. Ah, no, pero sí, sí, sí. Espérame. Sí, te lo acabo de enviar a Miguel.González Rayabé. Sí. Entonces, démosle Ok. un tiempito. Bueno, mientras te llega, entonces más bien hay otro tema que también me parece interesante mencionarles y es,
Vamos a, básicamente lo que voy a hacer aquí es voy a abrir también, que este les puede servir, un screening de Estados Unidos de ADRs. Y ya hablamos de eso. ¿Qué son los ADRs? ADRs, entonces son el término ADR es American Depository Receipt, son básicamente depósitos o más bien títulos que representan acciones en su mercado local. Entonces todas esas se negocian en Estados Unidos. Aquí cuando yo abro este menú de ADRs, entonces voy a tener información de 870 empresas de diferentes países. ¿Listo? Eso entonces también les puede servir, por ejemplo, a nivel mundial. A nivel mundial, entonces, preguntémosle lo mismo de ahorita y es, ¿cuáles fueron las que más subieron hoy? Y acá, entonces puedo organizar de creciente a decreciente. Y entonces encuentro acción que más cayó hoy, una acción canadiense. Segunda, una acción china, acción de Hong Kong, acción china. Si yo llegara, por ejemplo, a decir, bueno, organíceme por país, agrúpeme por país, dígame cuál fue el país que en promedio más perdió. Entonces me encuentro aquí Puerto Rico, España, Japón, ¿listo? Entonces ese screening de ADRs también lo pueden trabajar. Esto ese sí no le voy a grabar pestañita. Bueno, pregunta, ¿ya te llegó el correo? No, señor, no me ha llegado. Ve. Enviados. Está pensando un segundo. Ya, ¿Listo? ya, sí, señor. Bueno, súper. Entonces, mira, Bueno, en tu uy, economática, los descargo ambos, ¿verdad? porfa, descárgalos en una carpeta que sea fácil de encontrar. Ahí ya, yo creo. Listo. Entonces te vas aquí a comandos del sistema. Le oprimes la opción transferir archivos. Aquí le dejas este, es de mi ordenador para el EcoCloud y le dices avanzar. Avanzar. Y acá, donde dice oprima aquí, entonces oprimes y ahí buscas los dos archivos que bajaste. Eso, eso. Y ahora le dices transferir. Listo. Esa es otra forma de trabajar. A veces yo preparo mis archivos en mi economática y los puedo montar en cualquier otra economática de esa forma. En el caso de ustedes no tienen que complicarse porque todos están trabajando en la misma nube. Entonces, pues la verdad no hay mayor lío porque ahí les dejé las carpetas para que puedan trabajar. Y lo que les voy a mostrar ahorita es básicamente, ¿se acuerdan que en la primera plantilla yo les mostraba el Colcap y les decía, mire, esto es una referencia? Con esta plantilla les voy a mostrar en más detalle qué realmente significa el Colcap. Y eso les va a servir para que tengan de referencia cuando estén trabajando con Miguel de pronto los componentes de los índices bursátiles, por qué suben, por qué bajan. Ese archivo les va a funcionar, yo creo que de una forma interesante.
Entonces, ya Miguel me hizo el favor de transferir, ahora yo busco en la carpeta y lo primero que voy a hacer es un nivel arriba, voy a organizar los más recientes, que son estos, y tengo que hacer otro movimiento, porque aquí voy a utilizar una función. Interesante. Pues esto sí no me la esperaba. Archivos del usuario. Eh, Aquí tiene que haber, bueno, vamos a crearla entonces. Portfolios. Listo. Voy a decir actualizar. Vamos a ver. Oh. Esto que estoy haciendo yo es trasladar un portafolio en Economática. Ustedes pueden crear sus propios portafolios, pueden probar tesis de inversión a través de esta creación de portafolios. Esto, por ejemplo, es ese tipo de ejemplos yo los trabajo cuando quiero trabajar optimización de portafolios y mostrar, digamos, para qué sirve. Pero en este caso lo quería mostrar es para que miremos un poquito temas de índices, pero tengo que cuadrar que sí me va a encontrar la cartera, digamos, el portafolio. Mientras tanto, de todas formas, servicios sociales, básicamente, usted quiere saber algunas cosas que se pueden hacer en Economática. Cheque esta página, economaticacolombia.com. Es diferente a la página de logueo, que es economatica.com. ¿Listo? Economatica.com es la página donde usted se loguea al software. Economaticacolombia.com es una página de contenido donde mostramos diferentes cosas que se pueden hacer en Economática. Todos estos artículos están hechos con información que se puede trabajar en Economática. Entonces, es una fuente de información interesante para los curiosos. Y acá, este botoncito los manda al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, entonces también tienen tutoriales muy cortos de cositas que se pueden hacer en Economática. Vuelvo otra vez acá. Listo. Y voy a mirar. Listo, sí. Sí, listo. Voy a mirar si ya me aparece el contrato. Listo. Qué nota. Ok. Entonces con esto vamos a trabajar otra pantallita. Que es un análisis del Colcap. Le digo abrir.
Y aquí lo que me interesa mostrarles básicamente es qué es el Colcap. Entonces, fácilmente en esta ventana usted se puede dar cuenta a 4 de noviembre cuáles son los grandes componentes del Colcap. Bancolombia Preferencial, ISA, Ecopetrol, Grupo de Energía, Nutresa. Y aquí puede cambiar la fecha y puede mirar a ver, oiga, ¿por qué es que a veces a uno le recomiendan invertir en índices bursátiles como alternativa de diversificación? Y es por esta razón. Por ejemplo, me meto al 2011 y en el 2011 yo miro cuáles eran las empresas en las que estaba invertida este Colcap y me encuentro, por ejemplo, esta, Pacific Rubiales o Isagen. Pacific quebró, Isagen lo vendió el gobierno. Entonces, una de las razones por las cuales es importante seguir los índices bursátiles es porque los índices bursátiles cambian los componentes de acuerdo a cómo les esté yendo a ellos. Entonces, ustedes aquí muy fácilmente, y esta sí es una información, digamos que es bien complicada de conseguir. O sea, esta plantilla es bien interesante porque si usted quiere saber realmente cómo ha evolucionado el Colcap, a lo largo, desde que fue creado, que vean, es desde el 2008, aquí lo tienen. ¿Listo? Entonces, esta ventanita le sirve para eso. Esta ventana de acá, se llama la ventana de retorno. Entonces, aquí lo que me dice es, ¿con quién he perdido más? ¿En dónde? Aquí, diversos parámetros. Esta está programada para mostrarme en los últimos 12 años, o sea, desde el inicio del Colcap, cuál es la acción que me ha hecho perder más. Y lo que encuentro es que la acción que me ha hecho perder más en los últimos 12 años es Bancolombia Preferencial y después Ecopetrol. Es decir, al Colcap, y aquí lo podemos ver en este base 100, al Colcap desde el inicio de su cálculo, aquí, comenzando en 100 y aquí está comenzando en 100, listo. Entonces aquí Ecopetrol, esto tiene que ser ahí. Ok, listo. Ecopetrol. Okay. Entonces acá Bancolombia Preferencial 4 de noviembre, diversos parámetros, últimos 12 años desde el inicio. Okay, a ver. Ve interesante este número, a ver, calibrémoslo. Diversos parámetros, muéstrame fecha inicial, último día. A ver qué ha pasado. Listo, entonces, ISA, GEP. Ajá. Esto no está cambiando. Último día, fecha inicial, no consolidar, gráfico circular, decreciente por valor, en moneda original. Ah, contribución. Listo. Este gráfico lo tengo de contribución en lo corrido del año, que esto no es histórico. Entonces ahora cambiemos esta contribución y le vamos a decir desde el inicio de la serie. Listo. Entonces,
Yo quiero saber, desde que inició el Colcap en el 2008, ¿cuáles han sido los grandes aportantes? Tengo Bancolombia con 35%, Ecopetrol con 25% y Grupo Sura con 19%. Si hablo del top 5, Grupo Energía con 12% y Grupo Argos con 10%. O sea, el, el, el performance, como le ha ido al Colcap de básicamente lo que yo estoy viendo acá es esta explicación de acá. El Colcap, desde que inició, ha subido, ajustado por dividendos, de 100 invertidos, pasó a 173, o sea, ha subido 73 pesos. Y con esta gráfica, yo sé de dónde salen esos 73 pesos. 35 pesos los puso Bancolombia Preferencial, 25 los puso Ecopetrol y 19,7 los puso Grupo Sura. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto dos gráficas circulares. Una que les va a servir para ver cuáles eran los componentes del Colcap en cualquier día desde el 2008 que fue creado. Y que es el de contribución a la rentabilidad, que les muestra cuáles son los que más han aportado. Y esto básicamente, digamos que me dice también una cosa interesante, y es el Colcap hace 12 años en Colombia. Componente Ecopetrol mayor, Grupo Sura segundo, Intercolecciones Eléctrica tercero, Bancolombia Preferencial cuarto y Grupo Argos 5. Si yo me cambio al día de hoy, a ver qué tanto han cambiado las cosas, me doy cuenta que no mucho. Bancolombia, ISA, Ecopetrol, Grupo Energía y Nutresa han cambiado Grupo Sura y Grupo Argos, que sin embargo igual siguen siendo componentes del Colcap aquí y acá. ¿Listo? Entonces, una de las razones, digamos, por las cuales en Colombia no, digamos que el Colcap no le ha ido pues tan bien como a otros, ¿sí? Porque si yo lo comparo con otros países, pues no nos ha ido tan bien. Una de las razones es porque no hay rotación, las acciones siguen siendo siempre las mismas. Ahora, este screening que me va a mostrar, este screening lo que me muestra es cómo vamos Colombia con respecto a Mercado Mila en lo corrido del año. Nos está yendo en peso chileno, en moneda original. Digamos que el peor país ha sido Chile. ¿Sí? Un 100 pesos chilenos al inicio de año en acciones chilenas. Han perdido 27 pesos chilenos, 22 pesos colombianos, 12 pesos mexicanos y 18 soles. Si yo cambio esta rentabilidad y le digo modifique este cálculo y ahora muéstremelo en dólares. Aquí sí encuentro que en dólares el mercado al que peor le ha ido de los 4 que hacen parte de la Alianza Pacífico, el peor es Colombia, después Chile, después Perú, después México. Ahora, en términos de múltiplos, ¿cómo nos ha ido? Ganancias, con información a junio 2020, en Colombia las empresas del Colcap han perdido 37% con respecto a las ganancias del año anterior. Chile 34%, Perú 59% y México 18%. Y en términos de relación precio-utilidad, aquí podemos ver que a principio de año Colombia valía 13, el múltiplo era 13, hay una contracción, ahora vale 11, Chile 14,695, Perú 12,495 y México 18,316. Colombia, Chile y Perú se han hecho más baratos, México también, y si comparamos entre países, desafortunadamente, a pesar de que Colombia ha bajado mucho, todavía no es un país barato con respecto a otras latitudes. Ahora, en términos de valor patrimonial, que es lo que mide esta relación precio-valor en libros, sí vemos una ligera mejoría, sin embargo, sigue siendo más barato Chile. Entonces, si ustedes quieren una comparación así rápida todos los días de cómo le está yendo al mercado colombiano
en términos de rentabilidad, en términos de reportes financieros y en términos de múltiplos como la relación precio-utilidad o la relación precio-valor en libros, ábranse esta ventanita de análisis Colcap. Llega ya, vuelve, abre, le dice análisis Colcap y listo. Aquí les queda abierto para que ustedes la puedan manipular. Bien, entonces hemos cubierto 3 ventanas, algo del screening, información. Si usted quiere bajar información rápidamente a Excel, suponga que el profesor le dice, bueno, ahora me va a bajar los precios históricos de las acciones que componen el Colcap. Entonces usted llega y hace esto. Screening, acciones negociadas en BBC. Aquí en crear columna, escribir part índice. Y aquí en part índice le aplica un filtro y le dice mayor que 0. Entonces usted va a tener aquí ya una ventanita de acciones de Colombia. ¿Quiere bajar datos históricos? Usted llega aquí, se va a abrir nueva ventana, se va a esta opción Matrix y en esta opción le pide cierre, que le va a dar el precio de cierre. Le quita la opción corriente, porque la opción corriente lo que le muestra es el activo de la parte de arriba, el que manipulamos al inicio de la charla, y le dice más bien añadir, y le dice muéstreme los ítems del screening, se los pasa todos para acá, y aquí le bota información. Ahora, en diversos parámetros, si yo quiero, por ejemplo, si yo quisiera analizar para una optimización de portafolios Colombia, yo por ejemplo haría esto, diversos parámetros, le digo que me organice esto pero con datos semanales para que hayan menos huecos, que me muestre esto por nombre y que me muestre aquí 5 años, 3 años, o sea la fecha más reciente. Y lo organizo aquí, lado a lado vertical. Sí, por el otro lado. Entonces voy a grabar esta como bajar precios históricos. Si por otro lado lo que yo quiero es, por ejemplo, llevarme toda la ventana de cotizaciones a un archivo Excel de todas las acciones que tengo en este screening, abro la ventana de cotizaciones, me voy a estas 3 rayitas, le digo exportación y en exportación le digo que me mande no para el activo corriente, sino para todos los activos que tengo en ese screening. Le digo que todos queden en un único archivo y le digo exportación. Y ya van a ver qué pasa. Listo. Entonces, aquí fíjense, esto automáticamente les está mandando, les está generando un archivo Excel con toda la información de cotizaciones que usted quiera, básicamente. Entonces, eso también, eso le ahorra muchísimo trabajo. Yo conozco en otros lados profesores que han puesto a sus estudiantes a bajar la información desde la página de la bolsa y esto que yo estoy haciendo en segundos les ha tomado meses y encima de todo lo bajan después de 6 meses y se dan cuenta que eso no está ajustado por dividendos y que pues realmente no les funciona muy bien. Entonces, pues la idea es, ojalá la charla les haya motivado a que utilicen más Economática, que le hayan visto cosas interesantes y bueno, por mí ya no es más. Camilo, muchísimas gracias.
Bueno, No sé si los chicos tengan alguna pregunta. Mucha información. sí, ahí es para ver el video y que practiquen. Sí, eso es de... Y lo que sí les digo es, miren, ya les queda cosas diseñadas, ¿sí? No es que lleguen, yo les estoy mostrando en este video cómo lo pueden hacer, pero ya hay cosas que están diseñadas para que no se compliquen la vida. Ah, que necesito unos precios históricos, bájelos. Ahí está en la conferencia. Que necesito un análisis completo de una compañía, bájelo. Ahí está en la conferencia. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea. Y los que sean bien curiositos, en estas plantillas de Excel se van a sorprender de todo lo que hay. Miren, el archivo de Excel lo bajó ya perfecto. Miren. Entonces, eso ahorra muchísimo trabajo. O sea, si no es por más que ahorrar trabajo, les recomiendo que usen el software. Bien. No sé si hay preguntas. ¿Algún chico? El ingeniero Leonardo, algo, no sé, algo por comentar. Ya la asistencia, todos la registraron. Sí, ya incluso los conté, son ya 22 personas marcaron asistencia. Entonces yo le comparto a usted la información y no, todo muy bien y muchas gracias a quienes asistieron y ojalá en su tiempo libre ingresen a Economática y puedan pues intentar acceder a a toda esta información que nos ha compartido el doctor. Les vamos a compartir la grabación de esta capacitación. La voy a descargar, la voy a subir a YouTube para que sea más cómodo para todos ustedes. Puedan ver entonces la capacitación nuevamente y puedan entonces intentar con el usuario que ya amablemente nos creó para cada uno de los estudiantes que van a poder ingresar y conocer más a fondo esta importantísima herramienta que les va a servir en su futuro profesional. Listo. Bien, yo sé que habrá muchas dudas por intermedio mío, pues me pueden escribir un correíto y yo con mucho gusto con Camilo. Camilo está supremamente disponible para cualquier duda, sugerencia, cualquier información que necesiten. Yo sé que él nos colabora, entonces por intermedio mío o Y por el ingeniero Leonardo. sí, o no sean tímidos. Aquí en el botón de dudas también, aquí está el email. Ah, Pero ok. muy chévere que sigamos en contacto, Miguel. Muchas gracias por la invitación. A usted, Camilo. Gracias a todos. Ingeniero Leonardo, Buenas muchas noches. gracias. Chao, queridos estudiantes. Buenas noches. Siempre dispuesto a colaborar. Muchas gracias por todo. Gracias, bueno. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao, Camilo. Gracias. Listo.